En el año 1023, Al-Qasim recuperó la parte del califato que estaba regida por Yahya al-Muttal, pero fue por poco tiempo, ya que fue ascendido al trono Abderramán V en 1023 y Mohamed III en 1024. En 1025 volvió Yahya al-Muttal al califato cuando Mohamed III huyó, pero en 1026 también huyó Yahya al-Muttal y su puesto lo ocupó Isam III, que acabaría de puesto el año 1031, momento en que se proclamó la República en Córdoba. Para entonces, todas las coras o provincias de Al-Ándalus que aún no se habían independizado se proclamaron independientes, bajo la regencia de clanes árabes, bereberes o eslavos. Almería, Murcia, El Puente, Arcos, Badajoz, Carmona, Denia, Granada, Huelva, Morón, Silves, Toledo, Tortosa, Valencia y Zaragoza fueron las primeras taizas, pero seguirían hasta conformar un auténtico puzzle. Bueno, no sé si relatarlas todo, porque empieza por la A, por Albarracín, Algeciras, Almería, El Puente, Arcos, Badajoz, Baleares, Ceuta, Taifa, Calatayud, Carmona, Córdoba, Denia, Granada, Lisboa, Lorca, Málaga, Mértola, Molina, Morón, Murcia, Murviedro, Niebla, Ronda, Islas Saltés, Santa María de Algarve, Segorbe, Sevilla, Silves, Toledo, Tortosa, Valencia y Zaragoza. La caída del califato supuso para Córdoba la pérdida definitiva de la hegemonía de Al-Ándalus y su ruina como metrópoli. Y algo más. La descomposición significaría también la ruina para el pueblo andalusí, y es que ya no había nada de qué expoliar a mozárabes y muladíes. Ahora les tocaba el turno a los propios árabes. Dice Aben Azam: Al-Ándalus jamás reservó el quinto ni dividió el botín. Antes bien, la norma que en esta materia se practicó fue la de apropiarse cada cual aquello que con sus manos tomó. Entraron después los sirios y expulsaron de las tierras que ocupaban a la mayoría de los árabes y berberiscos, tal como ahora veis que lo hacen los berberiscos, que se apoderan de todo. Aben Azam se queja de la situación de Al-Ándalus y de los tributos que cargan a los árabes. Hoy, dice, esos tributos son los siguientes: uno de capitación, impuesto sobre las cabezas de los musulmanes; otro, dariba, impuesto sobre los bienes, es decir, sobre el ganado lanar y vacuno, las bestias de carga y las abejas; y, además, ciertas alcabalas. Todo esto es lo que hoy recaudan los tiranos. Piden ayuda a los cristianos y a veces hasta les entregan de buen grado las ciudades y fortalezas. También denunció a Aben Azam muchas cosas interesantes que acabaron enfrentándole con el poder musulmán. Él era muladí y musulmán convencido, pero sin embargo sus escritos hacen pensar. Hasta el extremo que Claudio Sánchez Albornoz no duda en citarlo entre un ramillete de pensadores humanistas, entre los que destacan Séneca, Aben Azam, Quevedo y Unamuno, resaltando de él su hispanismo, su orgullo, su pasión, su vehemencia, su lealtad y su hipercriticismo contra la propia patria, su quijotismo contra la propia injusticia, aun a trueque de enfrentarse con el mundo entero, su menosprecio de las riquezas, su culto de la amistad, su prodigalidad hasta el despilfarro, su ira fácil, su elocuencia. Las obras de Aben Azam fueron públicamente quemadas y prohibidas, y él se refugió en la taifa de Denia. Acabaría escribiendo El collar de la paloma en Játiva. Todo dentro de una diáspora que se produjo entre los años 1010-1013 en el curso de la Guerra Civil Andalusí y que significó además la destrucción de los palacios de Medina Zahara y Medina Zaira. Los mozárabes, en la taifa de Denia, tenían privilegios especiales y el obispado de Baleares, el de Denia y el de Orihuela estaban subordinados al obispado de Barcelona en el año 1058. Subordinación debida a las buenas artes de Ramón Berenguer I, que se aprovechó del abuso tradicionalmente ejercido por el poder musulmán y por el que, contra todo derecho, ejercían control sobre las decisiones y nombramientos de la Iglesia mozárabe. De esta época parte el reino de Granada. El bereber Zawi ben Ciri fundó la ciudad donde había existido la ciudad mártir de Iliberri. De ahí nacería el reino cirí, que estuvo de 1013 a 1090. Nada tardaron los enfrentamientos en llegar tras su victoria sobre Abderramán IV.
Zawi desapareció en 1019 rumbo a su codicia en África, donde acabaría envenenado y una retahíla de intrigas acabaron consolidando un tirano, Badis al-Muzáfar. Granada se convirtió en un centro de bereberes donde se perseguía a muerte a los árabes y judíos, que acabaría con más de 4.000 vidas el año 1066. Esa dinastía nazarí sería de vital importancia para la invasión almorávide, con la que colaboró abiertamente. Los almorávides pertenecían a la misma tribu que los ciríes, los Sinacha. Las meditaciones de Zawi ben Ciri hacen pensar sobre la realidad racial de la población de Al-Ándalus, de quien dice: les favorece además la simpatía de los habitantes del país que pertenecen a su raza. ¿Qué raza era? ¿Eran árabes? ¿Eran españoles? Ambas estaban enfrentadas a los bereberes y estaban enfrentadas entre sí. No era lo mismo un árabe que un bereber, y no era lo mismo un bereber o un árabe que un español. En el juego siempre salía perdiendo el español, ya fuese mozárabe o muladí. En esta época, en muchas zonas de Castilla y de León, aumenta la gran propiedad rural, sobre todo en favor de algunos monasterios como los de Celanova en Orense, Sahagún en León, Oña en Burgos y San Millán de la Cogolla en La Rioja. El crecimiento demográfico sostenido hizo que la presura fuese sustituida por una colonización organizada en pueblas y repartimientos, y aumentaron los campesinos que trabajaban para señores. Paralelamente, desde mediados del siglo, se producirá un renacimiento del mundo urbano, y ahí vemos el descollar de Burgos, de León, de Lugo o de Oviedo. Y el Camino de Santiago entre Navarra y Galicia se convierte en vía de penetración de muchos inmigrantes francos entre 1075 y 1180. En 1017 había muerto Ramón Borrell III y le sucedió su hijo Berenguer Ramón I el Curvo, que casaría con Sancha, hija del conde de Castilla Sancho García. Mantuvo la paz con el resto de los condados de la Marca Hispánica y legisló favorablemente para los propietarios agrícolas, si bien su política de condescendencia con los invasores concitó problemas con la nobleza, lo cual se agudizó cuando, poco antes de morir el año 1035, repartió sus dominios entre sus hijos. Ramón Berenguer recibió Gerona y Barcelona hasta el Llobregat, Sancho el territorio fronterizo que iba desde el Llobregat hasta la tierra de los musulmanes, constituyendo el condado del Penedès con capital en Olérdola, y a Guillermo le dejó Osona. Los tres herederos, al ser menores de edad, quedaron bajo la tutela de su abuela Ermesenda, única representante efectiva del poder condal en Barcelona, Gerona, Osona y el Penedès entre 1035 y 1041. Debido al descrédito del poder condal durante el cogobierno de Berenguer Ramón I y Ermesenda en Barcelona, Gerona, Osona y especialmente en la zona del Penedès, área fronteriza con los musulmanes, los nobles, prescindiendo totalmente de la potestas del conde, tomaron ellos mismos el control de las fortalezas de las que dispusieron para cederlas como feudo, como si fuesen de su propiedad. En 1017, García Sánchez, con 7 años, sucedió en el condado de Castilla a Sancho García, su padre, quedando como tutora su madre, Urraca. Murió asesinado en 1029 por los condes de Álava cuando se dirigía a conocer a su prometida, Sancha, hija de Alfonso V, y un cataclismo se concentró en Castilla, que pasó a ser un protectorado de Navarra, y el río Pisuerga se convirtió en frontera natural entre los reinos de Navarra y León. Muniadona, hermana del difunto, condesa de Ribagorza, casada con Sancho el Mayor de Pamplona, heredó el condado mayor de Castilla. Al morir en 1028 es sucedida por Fernando, hijo de Sancho de Pamplona y Muniadona, como conde de Castilla, que en 1037, al ser rey de León, uniría los dos territorios, y Navarra en estos momentos se convirtió en el árbitro de los reinos hispánicos, y merced a este hecho nacería el reino de Castilla. Ese mismo año 1017 era aprobado el Fuero de León bajo el reinado de Alfonso V el Noble, año en que alcanzaba la mayoría de edad el rey. La proclamación de este fuero perseguía asentar el poder real,
gravemente deteriorado durante la regencia en su minoría de edad. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.